From the Conference Center in Desde Salt el Lake Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah. Esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo de un coro combinado de alumnos de la Universidad Brigham Young. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a aquellos que están presentes o a quienes estén participando vía satélite, por televisión, radio o internet. La música para esta sesión estará a cargo de un coro combinado de la Universidad Brigham Young, bajo la dirección de Brett Wells, Sonia Pautler y Andrew Crane, con Joseph Peoples y Linda Margaret's al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando "Qué firmes cimientos". La primera oración la ofrecerá el elder Alan R. Walker, de los 70.
Our dear Father in Nuestro heaven, amado Padre Celestial, estamos ante ti esta tarde con gratitud por la bendición de poder reunirnos en esta reunión especial a lo largo del mundo como hermanos y hermanas y amigos de la Iglesia. Agradecemos por estos cimientos que es nuestro Salvador Jesucristo, por su sacrificio expiatorio. Agradecemos por los profetas, videntes y reveladores, por el presidente Russell M. Nelson, sus enseñanzas y la manera en que él nos ayuda a saber cómo permanecer en la senda del convenio. Al recibir la invitación de subir nuestras manos derechas en sostenimiento de los líderes de la Iglesia, permite que lo hagamos con un corazón quebrantado y espíritu contrito y un compromiso firme de hacer todo lo que podamos para apoyar a los líderes de la Iglesia y para poder vivir por cada palabra que salga de sus bocas. Bendice a los oradores para que puedan dar sus mensajes, los mensajes que han preparado por inspiración, para que puedan fortalecer y edificarnos y que podamos salir edificando tu iglesia en la tierra el día de hoy. Oramos por el elder y la hermana Holland para que puedan recuperarse rápidamente. Te amamos, Padre, y por esto oramos en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia, presentará ahora a las autoridades generales, a los setentas de área y a los oficiales generales de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Luego de lo cual, Jared B. Larson, director gerente del Departamento de Auditorías de la Iglesia, leerá el informe de auditoría del 2022. Hermanos y hermanas, tengo el privilegio de presentar a las autoridades generales, a los setentas de área y a los oficiales generales de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Sírvanse expresar su voto de la manera acostumbrada donde quiera que se encuentren. Si hay personas que se opongan a cualquiera de los sostenimientos propuestos, les pedimos que se comuniquen con su presidente de estaca. Se propone que sostengamos a Russell Marion Nelson como profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dallin Harris Oaks como primer consejero de la primera presidencia. Y a Henry Bennion Eyring como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Dallin H. Oaks como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a M. Russell Ballard como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Los que estén a favor pueden indicarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como miembros del Quórum de los 12 Apóstoles. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong y Ulises Soares. Los que estén a favor, sírvase en manifestarlo. Los que estén en contra pueden indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal.
Los siguientes 70 autoridades generales serán relevados de sus asignaciones y se les dará el estatus de emérito a partir del 1 de agosto de 2023. Los élderes Benjamín de Hoyos, Kazuhiko Yamashita y Juan A. Uceda. Quienes deseen expresar gratitud a estos hermanos y a sus esposas y familia por sus años de dedicado servicio en todo el mundo, pueden hacerlo levantando la mano. Los siguientes 70 de área han sido relevados de sus asignaciones a partir de este momento. J. Kimo Esplin y Alan T. Phillips. Aquellos que deseen expresar gratitud por su excelente servicio, por favor, pueden manifestarlo. También reconocemos con agradecimiento a los 70 de área que han terminado su servicio durante este último año y cuyos nombres pueden encontrarse en el sitio web de la Iglesia. Todos los que deseen unirse para expresar gratitud a estos hermanos por su servicio desinteresado, sírvase en manifestarlo. Efectivo de manera inmediata, por este medio relevamos a los hermanos Ahmad S. Corbett y Bradley Ray Wilcox de su servicio como primer y segundo consejeros en la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Aquellos que deseen expresar gratitud a estos hermanos por su servicio pueden manifestarlo. Extendemos relevos a la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, efectivo a partir del 1 de agosto de 2023, como sigue. Bonnie H. Cordon como presidenta, Michelle D. Craig como primera consejera y Rebecca L. Craven como segunda consejera. Todos aquellos que unirse a nosotros expresando gratitud a estas hermanas por su servicio devoto, por favor, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes como 70 autoridades generales. Ahmad S. Corbett, Robert M. Daines, J. Kimo Esplin, Christophe G. Giraud-Carrier y Alan T. Phillips. Todos los que estén a favor, por favor, pueden manifestarlo. Aquellos en contra, por la misma señal. Señalamos que 61 nuevos 70 de área fueron sostenidos durante las reuniones de liderazgo de la Conferencia General el jueves 30 de marzo y luego se anunciaron en el sitio web de la Iglesia. Los invitamos a sostener a estos hermanos en sus nuevas asignaciones. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si hay alguien en contra, puede manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes como la nueva Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, efectivo a partir del 1 de agosto de 2023. Emily Bell Freeman como presidenta. Tamara Wood Runia como primera consejera y Andrea Muñoz Spanos como segunda consejera. Aquellos que estén a favor pueden manifestarlo. Contrarios, con la misma señal. Se propone que sostengamos a los siguientes como consejeros en la Presidencia General de los Hombres Jóvenes, efectivo inmediatamente. Bradley Ray Wilcox como primer consejero y Michael T. Nelson como segundo consejero. Todos los que estén a favor pueden manifestarlo. Contrarios pueden manifestarlo.
se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, setentas de área y oficiales generales, tal y como se encuentran actualmente constituidos. Los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. Contrarios, si los hay. Hermanos y hermanas, les agradecemos por su fe y oraciones continuas a favor de los líderes de la Iglesia. Ahora invitamos a las nuevas autoridades generales y oficiales generales a que tomen su lugar aquí en el podio. As announced, Jared B. Como Larson se anunció, Jared B. Larson ahora leerá el informe de auditoría de 2022. A la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estimados hermanos, según se nos indica por revelación y se registra en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de la disposición de diezmos, compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente, autorizan el gasto de los fondos de la Iglesia. Las entidades de la Iglesia distribuyen los fondos conforme a los presupuestos, normas y procedimientos aprobados. El Departamento de Auditorías de la Iglesia, compuesto por profesionales acreditados, es independiente de todos los demás departamentos y entidades de la Iglesia. Tiene la responsabilidad de llevar a cabo las auditorías con el fin de proporcionar una seguridad razonable en cuanto a los donativos recibidos, los gastos efectuados y la salvaguarda de los bienes de la Iglesia. Basándonos en las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías opina que en todos los aspectos materiales, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los bienes de la Iglesia durante el año 2022 se han registrado y administrado de acuerdo con los presupuestos, normas y prácticas de contabilidad aprobados por la Iglesia. La Iglesia observa las prácticas que se enseñan a los miembros de vivir dentro de un presupuesto, evitar deudas y ahorrar para los tiempos de necesidad. Atentamente, Departamento de Auditorías de la Iglesia, Jared B. Larson, Director Gerente. Thank you, brethren. Gracias, hermanos. Ahora el coro nos complacerá con Jehová mi pastores. Después del himno, tendremos el privilegio de escuchar al elder Dale G. Renlin del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirán los élderes Peter F. Moores y Randall K. Bennett de los 70.
Last En November, noviembre pasado tuve el privilegio de dedicar el templo de Belém, Brasil. Fue un gozo estar con los consagrados miembros de la iglesia en el norte de Brasil. En esa ocasión aprendí que Belém es la puerta de acceso a la región que incluye el río más caudaloso del mundo, el río Amazonas. A pesar de la fuerza del río, 2 veces al año sucede algo aparentemente sobrenatural. Cuando el sol, la luna y la tierra están en cierta alineación, una potente marea fluye río arriba, contra el curso natural del agua. Se han documentado olas de hasta 6 metros de altura que llegan hasta 50 kilómetros corriente arriba. A ese fenómeno, conocido generalmente como macareo, se le llama localmente pororoca o gran rugido, debido al fuerte ruido que produce. Podemos concluir correctamente que aún el poderoso Amazonas debe ceder ante los poderes del cielo. Tal como el Amazonas, tenemos un curso natural en nuestras vidas. Tendemos a hacer lo que surge natural. Como el Amazonas, con la ayuda del cielo, podemos hacer cosas sobrenaturales. Después de todo, no es natural que seamos humildes, mansos, ni estemos dispuestos a someter nuestra voluntad a Dios. Sin embargo, solo al así hacerlo podemos ser transformados, regresar a vivir en la presencia de Dios y alcanzar nuestro destino eterno. A diferencia del Amazonas, nosotros podemos escoger si cedemos ante los poderes del cielo o si seguimos la corriente. Ir contra la corriente puede ser difícil. Pero cuando nos sometemos al influjo del Santo Espíritu y ponemos de lado las tendencias egoístas del hombre o la mujer natural, podemos recibir el poder transformador del Salvador en nuestra vida, el poder para hacer cosas difíciles. El presidente Russell M. Nelson nos enseñó cómo hacerlo. Él prometió: cada persona que hace convenios en las pilas bautismales y en los templos y los guarda, tiene un mayor acceso al poder de Jesucristo a fin de elevarnos por encima de la atracción de este mundo caído. En otras palabras, podemos acceder al poder de Dios, pero solo cuando nos conectamos con Él mediante convenios sagrados. Antes de que se creara la tierra, Dios estableció convenios como el mecanismo mediante el cual nosotros, sus hijos, podríamos unirnos a Él. Con base en una ley eterna e inmutable, especificó las condiciones innegociables por las cuales somos transformados, salvados y exaltados. En esta vida, hacemos dichos convenios al participar en ordenanzas del sacerdocio y prometer que haremos lo que Dios nos pida hacer, y a cambio, Dios nos promete ciertas bendiciones. Un convenio es un compromiso para el cual debemos prepararnos, para el cual debemos comprender claramente y honrar absolutamente. Hacer un convenio con Dios es diferente de hacer una promesa a la ligera. Primero, se requiere la autoridad del sacerdocio. Segundo, la promesa débil no tendrá la fuerza conectora para elevarnos por encima de la atracción de la corriente natural. Solo hacemos el convenio cuando tenemos la intención de comprometernos a cumplirlo de un modo que considerablemente sea excepcional. Llegamos a ser hijos de Dios por convenio y herederos de su reino, en especial cuando nos identificamos completamente con ese convenio. La expresión senda de los convenios se refiere a una serie de convenios mediante los cuales venimos a Cristo y nos conectamos con Él. A través de ese vínculo, por convenio, tenemos acceso a su poder eterno. La senda comienza con la fe en Jesucristo y el arrepentimiento, seguidos por el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Jesucristo nos mostró cómo entrar en la senda cuando se bautizó. Según los relatos del Nuevo Testamento en Marcos y Lucas, el Padre Celestial habló directamente a Jesús en su bautismo diciéndole: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Cuando nos embarcamos en la senda de los convenios mediante el bautismo, imagino al Padre Celestial diciéndonos algo similar a cada uno de nosotros. Tú eres mi Hijo amado, en quien me deleito. Sigue avanzando.
En el bautismo y cuando tomamos la Santa Cena, testificamos que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. En ese contexto, tengamos presente el mandamiento del Antiguo Testamento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Para nuestros oídos modernos, aquello suena como una prohibición en cuanto al uso irrelevante del nombre del Señor. El mandamiento incluye eso, pero su precepto es aún más profundo. La palabra hebrea traducida como tomarás significa izar o portar, como lo haríamos con un estandarte que identifique a uno mismo con algún grupo o persona. La palabra traducida como vano significa vacío o engañoso. Así pues, el mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano puede significar: no te identificarás como discípulo de Jesucristo, a menos que te propongas a representarlo bien. Llegamos a ser sus discípulos y lo representamos bien cuando de manera intencional y creciente tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo mediante convenios. Nuestros convenios nos dan el poder para permanecer en la senda de los convenios debido a nuestra relación que tenemos con Jesucristo, nuestro Padre Celestial, y cambia. Nos conectamos con ellos mediante un vínculo de convenios. La senda de los convenios conduce a las ordenanzas del templo, tal como la investidura del templo. La investidura es el don de Dios que consiste en sagrados convenios que nos conectan más plenamente con Él. En la investidura, primero, hacemos convenio de esforzarnos por guardar los mandamientos de Dios. Segundo, arrepentirnos con un corazón quebrantado y espíritu contrito. Tercero, vivir el Evangelio de Jesucristo. Hacemos esto ejerciendo la fe en Él, haciendo convenios con Dios al recibir las ordenanzas de salvación y la exaltación, guardando esos convenios a lo largo de nuestras vidas y esforzándonos por vivir los dos grandes mandamientos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Cuarto, hacemos convenios de guardar la ley de castidad. Y quinto, dedicarnos nosotros mismos y todo con lo que el Señor nos ha bendecido para edificar su iglesia. Al efectuar y guardar los convenios del templo, aprendemos más sobre los propósitos del Señor y recibimos una plenitud del Espíritu Santo. Recibimos dirección para nuestra vida. Maduramos en nuestro discipulado para no permanecer como niños perpetuos y sin conocimiento. Antes bien, vivimos con una perspectiva eterna y estamos más motivados a servir a Dios y a otras personas. Recibimos mayor capacidad para cumplir con nuestros propósitos en la vida terrenal. Somos protegidos de la maldad y obtenemos mayor poder para resistir la tentación y arrepentirnos cuando tropezamos. Cuando flaqueamos, el recuerdo de nuestros convenios con Dios nos ayuda a volver a la senda. Al conectarnos con el poder de Dios, nos convertimos en nuestra propia pororoca, capaces de ir contra la corriente del mundo a lo largo de nuestra vida y por las eternidades. En definitiva, nuestros destinos cambian debido a que la senda de los convenios conduce a la exaltación y la vida eterna. Guardar los convenios efectuados en la pila bautismal y en el templo también nos proporciona la fuerza para soportar las pruebas de la vida terrenal y los pesares. La doctrina relacionada con esos convenios facilita nuestro camino y brinda esperanza, consuelo y paz. Mis abuelos, Lena Sofía y Mats Leander Relland, recibieron poder de Dios mediante su convenio bautismal cuando se unieron a la iglesia en 1912 en Finlandia. Estaban felices de ser parte de la primera rama de la iglesia en Finlandia. Leander murió de tuberculosis 5 años después, cuando Lena estaba esperando a su 10º hijo. Aquel hijo, mi padre, nació 2 meses después de la muerte de Leander. Con el tiempo, Lena sepultó no solo a su esposo, sino que también a 7 de sus 10 hijos. Al ser una viuda pobre, tuvo dificultades. Durante 20 años no tuvo ni una noche de descanso. Durante el día luchaba para proveerle comida a su familia y por la noche cuidaba de sus familiares agonizantes. Es difícil imaginar cómo pudo afrontarlo. Lena perseveró porque sabía que su esposo y sus hijos fallecidos podrían ser suyos por las eternidades. La doctrina de bendiciones del templo, incluida la de la familia eterna, le brindaban paz,
pues confiaba en el poder de sellar. Durante su vida terrenal no recibió la investidura ni se selló a Leander, pero Leander fue una influencia vital para su vida y parte de su gran esperanza en el futuro. En 1938, Lena envió los registros para que pudiesen efectuarse las ordenanzas del templo por sus familiares fallecidos. Fueron algunos de los primeros en enviarse desde Finlandia. Después que murió, otras personas efectuaron las ordenanzas del templo a favor de ella, Leander y sus hijos fallecidos. Mediante una representante, Lena fue investida. Ella y Leander fueron sellados el uno al otro y sus hijos fallecidos, y mi padre se sellaron a ellos. Al igual que nosotros, Lena en la fe murió, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas. Lena vivió como si hubiera efectuado esos convenios en su vida. Sabía que los convenios del bautismo y de la Santa Cena la conectaban con el Salvador. Permitió que la dulce añoranza del santuario del Redentor trajera esperanza a su desolado corazón. Lena consideraba como una de las grandes misericordias de Dios el haber aprendido sobre la familia antes de experimentar las tragedias de su vida. Mediante convenios, recibió el poder de Dios para perseverar y elevarse por encima del influjo depresivo de sus desafíos y adversidades. Conforme anden en la senda de los convenios, del bautismo al templo y a lo largo de la vida, les prometo que tendrán el poder de ir contra la mundana corriente natural, el poder de aprender, el poder de arrepentirse y ser santificados, y el poder de hallar esperanza, consuelo e incluso gozo al afrontar los desafíos de la vida. Les prometo a ustedes y a sus familias protección contra la influencia del adversario, en especial cuando hacen del templo un lugar fundamental en su vida. Conforme vienen a Cristo y se conectan con Él y nuestro Padre Celestial por convenio, sucede algo aparentemente sobrenatural. Son transformados y llegan a ser perfeccionados en Jesucristo. Llegan a ser hijos de Dios por convenio y herederos de su reino. Puedo imaginarlo a Él diciéndoles: tú eres mi Hijo amado en quien me deleito. Bienvenido a casa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Moroni promete que si leemos el libro de Mormón y luego preguntamos a Dios, el Eterno Padre, con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, si es verdadero, Dios manifestará su verdad por el poder del Espíritu Santo. Millones de personas han puesto en práctica esta promesa y han recibido un testimonio de la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Moroni exhorta a que, al leer el libro de Mormón, recordemos cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta este tiempo, y que lo meditemos en nuestros corazones. Los relatos y las enseñanzas del libro de Mormón nos recuerdan y testifican del amor, la compasión, la misericordia del Salvador. Mi padre falleció en abril del 2013. Mientras preparaba para hablar en su funeral, me di cuenta de lo bendecido que era por conocer y amar sus escrituras favoritas. Él las compartía en las reuniones familiares y me las leía cuando necesitaba consejo, orientación o fortalecer mi fe. Lo escuché compartirlas en discursos y asignaciones. No solo las conocía, sino que aún puedo recordar el sonido de su voz y los sentimientos espirituales que tuve a medida que las compartía. Al compartir escrituras y sentimientos, mi padre me ayudó a establecer una base firme de fe en el Señor Jesucristo. Mi padre le encantaba el relato de la visita del Salvador al pueblo de Nefi. Es un relato sagrado sobre el Señor Jesucristo ya resucitado y exaltado. Él bebió de la amarga copa y padeció todas las cosas para que no padeciéramos si nos arrepentíamos.
Visitó el mundo de los espíritus y organizó la predicación del Evangelio allí. Se levantó de entre los muertos y estuvo con el Padre, de quien recibió el mandamiento de compartir con los nefitas escrituras que bendecerían a las generaciones futuras. Fue exaltado y obtuvo todo su poder y capacidad eternos. Podemos aprender de cada detalle de sus enseñanzas. En Tercer Nefi 11 leemos cómo el Salvador descendió del cielo para enseñar a los nefitas que Él era Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Declaró que era la luz del mundo y que había glorificado al Padre tomando sobre sí los pecados del mundo. Invitó a las personas a que vinieran y pusieran sus manos en su costado y palparan las marcas de los clavos en sus manos y pies. Quería que supieran que Él era el Dios de Israel, quien había muerto por los pecados del mundo. Gozosamente la gente así hizo, yendo uno por uno, hasta que todos hubieron visto y sentido que era Él, de quien lo habían escrito los profetas. Jesús enseñó a los nefitas sobre la importancia de arrepentirse, sobre volverse como un niño pequeñito y sobre la necesidad de ser bautizados por alguien que tenga su autoridad. Después enseñó gran parte de la doctrina que estamos estudiando este año en el Nuevo Testamento. En Tercer Nefi 17 leemos que Jesús dijo a las personas que era hora de volver al Padre y de mostrarse a las tribus perdidas de Israel. Al dirigir la vista alrededor hacia la multitud, vio que estaban llorando y lo miraban fijamente, como si le quisieran pedir que permaneciera un poco más con ellos. La respuesta del Salvador a los nefitas fue conmovedora e instructiva. Les dijo: «He aquí, mis entrañas rebosan de compasión por vosotros». Creo que su compasión fue mucho más que una respuesta a las lágrimas de la gente. Parece que Él podía verlos a través de los ojos de su sacrificio expiatorio. Vio cada uno de sus dolores, aflicciones y tentaciones. Vio sus enfermedades y debilidades. Y gracias a su angustioso sufrimiento en Getsemaní y en el Gólgota, sabía cómo socorrerlos de acuerdo con sus debilidades. Del mismo modo, cuando nuestro Salvador, Jesucristo, nos mira, Él ve y comprende nuestro dolor y el peso de nuestros pecados. Él ve nuestras adicciones y pruebas. Ve nuestras dificultades y aflicciones de cualquier tipo y rebosa de misericordia por nosotros. Entonces llegó su generosa invitación a los nefitas. ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos o ciegos o lisiados o mutilados o leprosos? ¿O atrofiados o sordos? ¿O quienes estén afligidos de manera alguna? Traedlos aquí y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros. Mis entrañas rebosan de misericordia. Las personas se acercaron con todos los que padecían cualquier aflicción y los sanaba a todos según se los llevaban. En 1990, vivíamos en una pequeña ciudad llamada Sale, en Victoria, Australia. Estábamos felizmente ocupados con la familia, la iglesia y los compromisos laborales. Un hermoso sábado de verano, justo antes de la Navidad, decidimos visitar algunos parques y una de nuestras playas favoritas. Después de disfrutar de un maravilloso día jugando en familia, nos metimos en el auto y volvimos a casa. Mientras conducía, me dormí por un momento y provoqué un accidente de tráfico. Después de unos instantes, miré alrededor. Mi esposa, Maxine, tenía una pierna seriamente rota y le costaba respirar. Tenía el esternón roto. Nuestras 3 hijas estaban conmocionadas, pero afortunadamente parecían estar bien. Yo tenía algunas heridas leves, pero nuestro hijo de 5 meses estaba inconsciente. Entre el estrés y la confusión del accidente, nuestra hija mayor, Kate, de 11 años, dijo con urgencia: «Papá, tienes que darle una bendición a Jerem». Después de cierto esfuerzo, mis hijas y yo conseguimos salir del auto.
A Maxine no se la podía mover. Con cuidado, tomé a Jeremy en brazos. Estando acostado, lo coloqué suavemente sobre mi pecho y le di una bendición del sacerdocio. Cuando llegó la ambulancia, unos 40 minutos más tarde, Jeremy estaba consciente. Aquella noche dejé a 3 familiares en el hospital y regresé a casa con 2 hijas. Durante la larga noche rogué al Padre Celestial que mi familia y los heridos del otro vehículo se recuperaran. Misericordiosamente, mis oraciones y las fervientes oraciones de muchos otros fueron contestadas. Todos se curaron con el tiempo, una gran bendición y una tierna misericordia. Sin embargo, seguí teniendo profundos sentimientos de culpa y remordimiento por haber causado un accidente. Me despertaba durante la noche y revivía aquellos horribles momentos. Luché durante años para encontrar paz y perdonarme. Tiempo después, como líder del sacerdocio, mientras ayudaba a otros a arrepentirse y a sentir la compasión, la misericordia y el amor del Salvador, me di cuenta de que Él podía sanarme. El poder sanador y redentor del Salvador se extiende a los errores accidentales, las malas decisiones, los desafíos y las pruebas de todo tipo, así como a nuestros pecados. Al volverme hacia Él, mis sentimientos de culpa y remordimiento fueron sustituidos gradualmente por paz y descanso. El presidente Nelson enseñó, cuando el Salvador expió por todo el género humano, hizo posible que quienes lo siguen puedan tener acceso a su poder sanador, fortalecedor y redentor. Estos privilegios espirituales están a disposición de todos los que procuran escucharlo y seguirlo a Él. Hermanos y hermanas, ya sea que lleven la carga de un pecado no resuelto, sufran una ofensa cometida contra ustedes hace mucho tiempo, o luchen por perdonarse a sí mismos por un error accidental, tienen acceso al poder sanador y redentor del Salvador Jesucristo. Testifico que Él vive. Es nuestro Salvador y Redentor. Nos ama. Él tiene compasión por nosotros, está lleno de misericordia y puede sanarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, me criaron unos padres maravillosos que amaban y enseñaban fielmente el Evangelio a sus hijos. Lamentablemente, mis queridos padres tuvieron dificultades en su matrimonio durante muchos años. Yo era un niño de la primaria cuando se me dijo que era probable que se divorciaran un día y que mis hermanos y yo tendríamos que escoger con cuál de ellos íbamos a vivir. Como resultado, durante años experimenté gran ansiedad. Sin embargo, un regalo de mi Padre Celestial finalmente cambió todo para mí. Mi bendición patriarcal. A la edad de 11 años, sintiéndome cada vez más preocupado por la relación entre mis padres, deseé profundamente recibir mi bendición patriarcal. Supe que el Padre Celestial me conocía perfectamente y que conocía mis circunstancias específicas. También sabía que recibiría dirección de Él. Inmediatamente después de cumplir 12 años, recibí mi bendición patriarcal. Eso fue hace más de medio siglo, pero recuerdo vívidamente esa experiencia sagrada. Afortunadamente, contamos con dirección inspirada acerca de las bendiciones patriarcales en el Manual General de la Iglesia. Todo miembro bautizado y digno tiene derecho a recibir una bendición patriarcal, la cual le proporciona dirección inspirada del Padre Celestial. El miembro debe tener la madurez suficiente para entender la importancia y la naturaleza sagrada de tal bendición y comprender la doctrina básica del Evangelio. Lo ideal
es que el miembro sea lo suficientemente joven como para que todavía tenga por delante muchas decisiones importantes en la vida. Los líderes del sacerdocio no deben establecer una edad mínima para que los miembros reciban la bendición patriarcal. Cada bendición patriarcal es sagrada, confidencial y personal. La persona que reciba una bendición patriarcal debe atesorar sus palabras, meditarlas y vivir digna de recibir las bendiciones prometidas en esta vida y en la eternidad. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado muchas veces acerca de la importancia de la bendición patriarcal, que brinda a cada uno que la recibe la declaración de su linaje remontándose a Abraham, Isaac y Jacob, y que es escritura personal para ustedes. Mi bendición patriarcal fue de vital importancia para mí cuando era joven por numerosas razones. En primer lugar, mediante el poder del Espíritu Santo, la bendición patriarcal me ayudó a comprender mi identidad verdadera y eterna. ¿Quién era yo realmente y quién podía llegar a ser? Me ayudó a saber, como ha enseñado el presidente Nelson, que yo era un hijo de Dios, un hijo del convenio y un discípulo de Jesucristo. Yo sabía que el Padre Celestial y mi Salvador me conocían y me amaban, y que ellos estaban personalmente implicados en mi vida. Esto me ayudó a tener el deseo de acercarme más a ellos y aumentar mi fe y mi confianza en ellos. Un querido amigo que se unió a la iglesia siendo un joven adulto relató: cuando el patriarca colocó sus manos en mi cabeza y dijo mi nombre, todo cambió. No solo entonces, sino para el resto de mi vida. Inmediatamente sentí que, a través del poder por el cual él habló, se me conocía íntima y profundamente. Las palabras que habló penetraron todo mi ser. Supe que el Padre Celestial me conocía por dentro y por fuera. Saber quién era yo en realidad me ayudó a comprender y a tener el deseo de hacer lo que Dios esperaba de mí. Esto me llevó a estudiar los convenios que había hecho y las bendiciones prometidas en el convenio que Dios hizo con Abraham. Me brindó una perspectiva eterna que me inspiró a guardar mis convenios más plenamente. Estudié mi bendición patriarcal a menudo, como joven, a veces diariamente, lo cual me permitió sentir el consuelo y la influencia orientadora del Espíritu Santo, quien me ayudó a disminuir mi ansiedad conforme seguía sus impresiones. Esto aumentó mi deseo de invitar activamente a la luz, a la verdad y al Espíritu Santo, estudiando las Escrituras y orando a diario, y tratando de estudiar y seguir las enseñanzas del profeta y los apóstoles de Dios con más diligencia. Mi bendición patriarcal también me ayudó a desear ser más sumiso a la voluntad de mi Padre Celestial. Y al centrarme en eso, pude experimentar gozo a pesar de mis circunstancias personales. Cada vez que estudié mi bendición patriarcal, recibí fortaleza espiritual. Cuando mis padres finalmente se divorciaron, mi bendición patriarcal, como enseñó el presidente Thomas S. Monson, se había convertido en un tesoro personal, preciado e invaluable, incluso una leona personal. Por favor, no me malinterpreten, yo no era perfecto. Cometía toda clase de errores, pero mi esposa puede confirmar que lo sigo haciendo. Pero mi bendición patriarcal me ayudó a tener el deseo de actuar mejor y ser mejor. Al estudiar mi bendición patriarcal a menudo, aumentó mi deseo de resistir la tentación. Me ayudó a tener el deseo y el valor de arrepentirme. Y el arrepentimiento llegó a ser progresivamente un proceso gozoso. Fue crucial para mí haber recibido mi bendición patriarcal cuando era joven.
y mi testimonio todavía estaba creciendo. Estaré por siempre agradecido de que mis padres y mi obispo comprendieron que mi deseo indicaba que estaba preparado. Cuando tenía 12 años, había menos confusión y menos distracciones que en el mundo de hoy en día. El presidente Nelson ha descrito la actualidad como una de las épocas más complicadas de la historia del mundo. Un mundo saturado de pecado y egocéntrico. Por fortuna, los jóvenes actualmente son mucho más maduros que cuando yo tenía 12 años y también tienen que tomar decisiones sumamente importantes en su juventud. Ellos necesitan saber quiénes son en realidad y que Dios los ama y está al tanto de ellos. No todos tendrán el deseo de recibir su bendición patriarcal a la misma edad que yo. Ruego que los miembros que aún no han recibido su bendición patriarcal busquen con espíritu de oración reconocer cuándo están preparados. Les prometo que si se preparan espiritualmente, su experiencia, así como la mía, será sagrada para ustedes. También ruego que aquellos que ya han recibido su bendición patriarcal la estudien y la atesoren. Apreciar mi bendición patriarcal cuando era joven me ha bendecido con valor cuando me sentía desalentado, con consuelo cuando tenía temor, con paz cuando me sentía ansioso, con esperanza cuando me sentía desesperanzado y con gozo cuando más lo necesitaba. Mi bendición patriarcal me ayudó a aumentar mi fe y confianza en mi Padre Celestial y mi Salvador. También aumentó mi amor por ellos y aún sigue aumentando. Testifico que las bendiciones patriarcales ofrecen dirección inspirada del Padre Celestial. Testifico de la realidad viviente de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, quienes nos conocen, nos aman y desean bendecirnos. También sé con certeza que el presidente Russell M. Nelson es el profeta de Dios sobre la tierra en la actualidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. As directed, Según se indique, la congregación se unirá al coro para cantar Jesús es mi luz. Después del himno, tendremos el privilegio de escuchar a los élderes Craig C. Christensen, Evan A. Schmutz y Benjamín de Hoyos, quienes prestan servicio como 70 autoridades generales. Esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Throughout his mortal ministry, the Savior showed great compassion for all of El Salvador God's mostró gran compasión por todos los hijos de Dios a lo largo de su ministerio terrenal, especialmente por aquellos que estaban sufriendo o se habían apartado. Cuando los fariseos lo criticaron por relacionarse con pecadores y por comer con ellos, la respuesta de Jesús fue enseñar 3 parábolas muy conocidas. En cada una de esas parábolas hizo hincapié en la importancia de buscar a los que se habían desviado y en el gozo que se siente cuando regresan. Por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida dijo: habrá gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mi deseo el día de hoy es el fortalecer la conexión entre el gozo y el arrepentimiento, especialmente el gozo que resulta de nuestro arrepentimiento y los sentimientos de gozo que recibimos al invitar a otras personas a que vengan a Cristo y recibir su sacrificio expiatorio en sus vidas. En las Escrituras, la palabra gozo significa mucho más que breves momentos de satisfacción o incluso sentimientos de felicidad. El gozo en este contexto es un atributo divino que tendremos en su plenitud cuando regresemos a morar en la presencia de Dios. Es más profundo, edificante y perdurable, y cambia más la vida que cualquier placer o comodidad que este mundo pueda ofrecer. Fuimos creados para tener gozo. Es el destino previsto para nosotros como hijos de un amoroso Padre Celestial. Él desea compartir su gozo con nosotros. El profeta Ley enseñó que el plan de Dios para cada uno de nosotros es que tengamos gozo, ya que vivimos en un mundo caído. El gozo duradero o el gozo eterno a menudo parece ser inalcanzable, pero Ley en el siguiente versículo continúa explicando que el Mesías vino a fin de redimirnos de la caída. La redención llevada a cabo por el Salvador Jesucristo y a través de Él hace posible el gozo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza, de nuevas de gran gozo, y es el medio por el cual todos pueden experimentar paz y ocasiones de gozo en esta vida y recibir una plenitud de gozo en la vida venidera. El gozo del que hablamos es un don para los fieles, pero tiene un precio. El gozo no es barato ni se otorga fácilmente. Más bien se compró con la sangre preciosa de Jesucristo. Si realmente entendiéramos el valor del gozo verdadero y divino, no dudaríamos en sacrificar cualquier posesión mundana ni en hacer los cambios necesarios para recibirla. Un rey poderoso pero humilde del Libro de Mormón entendió esto. Él preguntó: ¿qué haré para nacer de Dios, desarraigándome de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el Espíritu de Dios para que sea lleno de gozo? He aquí, dijo él, daré cuanto poseo. Sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Como respuesta a la pregunta del rey, el misionero Aarón dijo: si tú deseas esto, arrodíllate delante de Dios y arrepiéntete de todos tus pecados. El arrepentimiento es el camino hacia el gozo porque es el camino que conduce al Salvador Jesucristo. El gozo se recibe por medio del arrepentimiento sincero. Pensar que el arrepentimiento conduce al gozo podría parecer contradictorio para algunos. El arrepentimiento a veces puede ser doloroso y difícil. Requiere admitir que algunos de nuestros pensamientos y acciones, incluso algunas de nuestras creencias, han sido incorrectas. El arrepentimiento también requiere un cambio que, a veces, puede resultar incómodo, pero el gozo y la comodidad no son lo mismo. El pecado, incluso el pecado de la autocomplacencia, limita nuestro gozo. Como lo afirmó el salmista, por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Al arrepentirnos de nuestros pecados, debemos centrarnos en el gran gozo que le sigue. Las noches pueden parecer largas, pero la mañana sí llega. Y cuán intensa es la paz, y cuán resplandeciente el gozo que sentimos cuando la expiación del Salvador nos libera del pecado y del sufrimiento. Consideren la experiencia de Alma en el Libro de Mormón. Alma martirizaba un tormento eterno, y su alma estaba atribulada por sus pecados. Pero una vez que acudió al Salvador en busca de misericordia, ya no se pudo acordar más de sus dolores. Y ¡oh, qué gozo!, declaró. Y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, y no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo.
Esta es la clase de gozo que está al alcance de los que vienen a Jesucristo por medio del arrepentimiento, como enseñó el presidente Nelson. El arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo. El gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. El arrepentimiento produce gozo porque prepara nuestro corazón para recibir la influencia del Espíritu Santo. Llenarse de gozo significa llenarse del Espíritu Santo. Nuestro gozo aumenta a medida que trabajamos a diario para traer el Espíritu a nuestra vida. Como enseñó el profeta Mormón, no obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en su fe en Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. El Señor promete a todos los que se esfuercen por seguirlo: te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Después de sentir el gozo que proviene del arrepentimiento sincero, naturalmente deseamos compartir ese gozo, y cuando lo hacemos, nuestro gozo se multiplica. Eso es lo que sucedió a Alma. Esta es mi gloria, dijo, que quizás sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento. Y este es mi gozo. Y he aquí, cuando veo a muchos de mis hermanos verdaderamente arrepentidos y que vienen al Señor su Dios, mi alma se llena de gozo. Entonces recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí. Sí, entonces recuerdo su misericordioso brazo que extendió hacia mí. Ayudar a los demás a arrepentirse es una expresión natural de nuestra gratitud hacia el Salvador y es una fuente de gran gozo. El Señor ha prometido: si acontece que me traéis aun cuando fuera una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, sí, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído, cuán grande no será vuestro gozo si me trajerais muchas almas. Me resulta útil tratar de imaginar el gozo que el Salvador debe sentir cada vez que recibimos las bendiciones de su sacrificio expiatorio en nuestra vida. Tal como lo citó el presidente Nelson, el apóstol Pablo en su epístola a los Hebreos compartió esta tierna reflexión: dejemos a un lado todo pecado que nos rodea, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con frecuencia hablamos del dolor y el sufrimiento de Getsemaní y del Calvario, pero rara vez hablamos del gran gozo que el Salvador debió haber previsto al ofrecer su vida por nosotros. Claramente, su dolor y su sufrimiento fueron para nosotros, a fin de que pudiéramos experimentar el gozo de regresar con Él a la presencia de Dios. Después de enseñar al pueblo de la antigua América, el Salvador expresó su gran amor por ellos al decir: y he aquí, mi gozo es grande, aún hasta la plenitud, por causa de vosotros. Sí, y aún el Padre se regocija, y también todos los santos ángeles. Mi gozo es completo en vosotros. Hermanos y hermanas, concluyo compartiendo mi testimonio personal, el cual considero un don sagrado. Testifico que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. Sé que Él nos ama a cada uno. Su enfoque singular, su obra y su gloria es ayudarnos a recibir una plenitud de gozo en Él. Soy testigo personal de que el arrepentimiento diario y el venir a Jesucristo es la manera de experimentar gozo más allá de nuestra imaginación. Esa es la razón por la que estamos en la tierra, por la que Dios preparó su gran plan de felicidad para nosotros. Jesucristo verdaderamente es el camino y la verdad y la vida, y el único nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre puede salvarse en el reino de Dios. Testifico de ello en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. In my mind's eye,
En mi imaginación veo al profeta Nefi, ya anciano, en su mesa. Las planchas de oro abiertas ante él, el punzón de metal en mano. Nefi estaba en el proceso de terminar sus últimos grabados en los anales. Él escribió: "Y ahora, amados hermanos míos, doy fin a mis palabras". Pero poco después, el Espíritu instó a Nefi a regresar al registro y escribir un mensaje final. Esto bajo la poderosa influencia del Espíritu Santo. Aquel gran profeta volvió a tomar el punzón y escribió: "Por tanto, las cosas que he escrito me bastan, con excepción de unas pocas palabras que debo hablar acerca de la doctrina de Cristo". Cuán eternamente agradecidos estamos por esas pocas palabras y por el Espíritu que impulsó a Nefi a escribirlas. La exposición de Nefi sobre la doctrina de Cristo es un tesoro para quienes se deleitan en ella. Contiene una visión del bautismo del Salvador y la voz del Hijo, quien invita a todos a seguirlo y a hacer las cosas que lo hemos visto hacer. Contiene el testimonio de Nefi de que aquellos que, con fe en Cristo, se arrepientan sinceramente de sus pecados y sigan al Salvador descendiendo a las aguas del bautismo, recibirán el Espíritu Santo. También oímos la voz del Padre que da testimonio. Sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. El presidente Russell M. Nelson recalcó la importancia singular de la doctrina de Cristo. Esto lo hizo durante un mensaje a líderes de misión recién llamados. Más que nada, queremos que nuestros misioneros tengan la doctrina de Cristo grabada en sus corazones, arraigada en la médula de sus huesos. Predicad mi Evangelio resume 5 elementos importantes de la doctrina de Cristo. Leemos: invitamos a las personas a venir a Cristo al ayudarles a que reciban el Evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Pero la doctrina de Cristo no es importante solo para los misioneros, y es mucho más profunda que la simple repetición resumida de los 5 elementos clave. Abarca la ley del Evangelio. Es el gran plan para obtener la vida eterna. Hermanos y hermanas, si vamos a aceptar la invitación del presidente Nelson de tener la doctrina de Cristo arraigada en la médula de nuestros huesos, debemos profundizar nuestra conversión al Señor por medio del estudio, la oración, vivir de manera fiel y de continuo arrepentimiento. Debemos invitar al Espíritu Santo a grabar la doctrina de Cristo en las tablas de carne del corazón. Que lo haga de una manera tan profunda y permanente como lo fue grabado por Nefi sobre las planchas de oro. En octubre pasado, el presidente Nelson preguntó: ¿qué significa vencer al mundo? Él dijo: significa confiar en la doctrina de Cristo más que en las filosofías de los hombres. La palabra confianza se ha definido como sentir seguridad en el carácter, capacidad, fortaleza o verdad de alguien o algo. Ese alguien es Jesucristo y ese algo es su doctrina. Entonces, ¿de qué manera el confiar intencionalmente en la doctrina de Cristo puede cambiar el modo en que vivimos la vida? Si confiamos en la doctrina de Cristo, confiaremos en Cristo, lo suficiente como para vivir de toda palabra de Él. La vida de Jesucristo será un tema de estudio toda nuestra vida, su ministerio, sus enseñanzas y su infinita expiación. Estudiaremos sus promesas y las condiciones sobre las cuales éstas se basan. Al estudiar, nos llenaremos de un mayor amor por el Señor. Si confiamos en la doctrina de Cristo, acudiremos a nuestro Padre Celestial todos los días en humilde y secreta oración, en la cual podremos expresar gratitud por el don de su Hijo y por nuestras bendiciones. Podemos orar para recibir el compañerismo revelador del Espíritu Santo, orar para alinear nuestra voluntad a la de Él, para reflexionar sobre nuestros convenios y renovar nuestro compromiso de guardarlos. Podemos orar para sostener y expresar amor por nuestros profetas, videntes y reveladores. Orar para pedir el poder purificador del perdón y la fortaleza para resistir la tentación. Les invito a que hagan de la oración una prioridad en sus vidas, procurando cada día mejorar su comunicación con Dios. Si confiamos en la doctrina de Cristo,
Dejaremos de lado las cosas relucientes del mundo para centrarnos en el Salvador, en el Redentor del mundo. Limitaremos o eliminaremos el tiempo que dedicamos a las redes sociales, los juegos en Internet, el entretenimiento improductivo, excesivo o inapropiado, todo el atractivo de los tesoros y vanidades de este mundo y cualquier otra actividad que dé lugar a las tradiciones falsas y filosofías descarriadas de los hombres. Solo en Cristo hallamos verdad y realización perdurables. El arrepentimiento sincero se convertirá en una parte gozosa de nuestra vida, tanto para ser perdonados por el pecado como para cambiar a la imagen de Cristo. El arrepentimiento con fe en Cristo nos da acceso a la expiación de Jesucristo. El presidente Dallin H. Oaks ha enseñado que cuando el Salvador perdona, hace más que limpiarnos del pecado, también nos da nueva fortaleza. Cada uno de nosotros necesita esta fortaleza para cumplir con el eterno propósito de nuestra vida. En Jesús y en su doctrina hallamos fortaleza. Él dijo, de cierto os digo que esta es mi doctrina, y los que edifican sobre esto edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Vemos que esta promesa se cumple en la vida de los fieles. Hace poco más de un año tuve el privilegio de conocer a Travis y Casey, quienes se casaron por lo civil en el 2007. En aquel momento, Travis no era miembro de la iglesia y Casey, aunque se había criado en un hogar santo de los últimos días activo, se había apartado de su fe en la adolescencia y se había alejado de su cimiento. En 2018, Travis conoció a los misioneros y fue bautizado en el 2019. Él llegó a ser un misionero para Casey, quien también experimentó una conversión que le cambió la vida. Finalmente se sellaron en el templo en septiembre del 2020. 2 años después de su bautismo, él fue llamado a servir en el obispado. Travis tiene una condición poco común que continuamente forma grupos de tumores en sus órganos internos. Ya se ha sometido a muchas cirugías para eliminar estos tumores recurrentes, pero la enfermedad es incurable. Hace varios años, a Travis se le dieron menos de 10 años de vida. Casey tiene retinosis pigmentaria, una rara enfermedad genética que causa un estrechamiento irreversible del campo de visión, hasta que se produce la ceguera completa. Casey me habló de su futuro. Ella mencionó el momento no muy lejano en que quedará viuda y ciega, sin sostén económico, y estará sola para criar a sus 4 hijos pequeños. Le pregunté a Casey cómo podía afrontar un futuro tan sombrío. Ella sonrió de un modo apacible y me dijo, jamás en la vida he sido más feliz ni he sentido más esperanza. Nos aferramos a las promesas que recibimos en el templo. Travis ahora es obispo. Hace 2 meses se sometió a otra operación importante, pero es optimista y siente paz. La vista de Casey ha empeorado. Ahora tiene un perro guía y ya no puede conducir. Pero está contenta, cría a sus hijos y sirve como consejera en la presidencia de las mujeres jóvenes. Travis y Casey están edificando su casa sobre la roca. Travis y Casey confían en la doctrina de Cristo y en la promesa que Dios consagrará nuestras aflicciones para nuestro provecho. En el plan perfecto de Dios, el sufrir con fe en Cristo está ligado a que seamos perfeccionados en Cristo. Como el hombre sabio de la parábola que edificó su casa sobre la roca, cuando descienda la lluvia y vengan los torrentes y soplen los vientos y den con ímpetu contra el hogar que Travis y Casey están edificando, este no caerá porque está cimentado sobre la roca. Jesús no hablaba de la posibilidad de lluvias, torrentes y vientos en nuestras vidas. Hablaba de la certeza de que habrá tormentas. La variable en esta parábola no es si las tormentas llegarán, sino cómo responderemos a su amorosa invitación de tanto oír como de hacer lo que Él ha enseñado. No hay ninguna otra manera de sobrevivir. Cuando hemos edificado nuestra casa sobre el cimiento de una relación de convenios con Cristo, estamos confiando en la doctrina de Cristo y al allegarnos a Él, tenemos su promesa de la vida eterna. Quienes confían en la doctrina de Cristo perseveran hasta el fin. Declaro mi testimonio personal de la realidad viviente del Señor Jesucristo resucitado. Testifico que Dios nuestro Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo para redimirnos del pecado y sanarnos del pesar. Testifico que Él ha llamado un profeta de Dios en nuestra época,
al presidente Russell M. Nelson, a través de quien nos habla y nos guía. Con todo mi corazón, les invito a que confíen en la doctrina de Cristo y que edifiquen sus vidas sobre la roca del Redentor. Él nunca les fallará. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estoy tan agradecido por la continua edificación de templos en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Desde los primeros días de la restauración, los santos fieles han hecho muchos sacrificios para recibir las ordenanzas y los convenios del templo. Siguiendo su gran ejemplo, en 1975, después de muchos sacrificios económicos para viajar desde la Ciudad de México, mi querida esposa Evelia y yo, acompañados por nuestros queridos padres, fuimos sellados como esposo y esposa eternos en el templo de Mesa, Arizona. Ese día, al ser unidos por la autoridad del sacerdocio en la casa del Señor, nosotros verdaderamente experimentamos un vislumbre del cielo. Aquella experiencia me ha permitido apreciar mucho mejor cómo después de 3 años de arduo trabajo y gran sacrificio, los santos en Kirtland, Ohio, finalmente completaron su hermoso templo en la primavera de 1836, el primero en esta dispensación. En marzo de aquel mismo año, más de 1,000 personas se congregaron en el interior del templo y en sus entradas para el servicio dedicatorio. El profeta José Smith se levantó para ofrecer la oración dedicatoria, la cual había recibido por revelación. En ella, describió muchas de las extraordinarias bendiciones que son otorgadas a aquellos que entran dignamente en los templos del Señor. Luego, el coro cantó el himno El Espíritu de Dios, y la congregación se puso de pie para la exclamación de Hosana con tal fuerza que parecía levantar el techo del edificio. Una semana después, el profeta describió la aparición del Señor en el templo, quien dijo: «Porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros, y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo». Después de esta y otras visiones, Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, apareció ante el profeta José Smith y Oliver Cowdery y dijo: «He aquí ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas». Una vez que el Señor restauró las llaves para sellar a José Smith, comenzó de nuevo la obra de salvación en ambos lados del velo en nuestra dispensación. El elder Boyd K. Packer enseñó: «Aunque este acontecimiento notable pasó inadvertido para el mundo, habría de influir en el destino de toda alma que haya vivido o que vivirá sobre la tierra. Diversos sucesos comenzaron a acaecer calladamente. La iglesia se tornó en una iglesia constructora de templos. Surgieron en el mundo aquí y allí, en una manera que parecía ser espontánea, personas, organizaciones y sociedades interesadas en buscar genealogías. Todo esto ha ocurrido desde la aparición de Elías el profeta en el templo de Kirtland. Desde ese mismo día, el 3 de abril de 1836, el corazón de los hijos comenzó a volverse a sus padres. De allí en adelante las ordenanzas no fueron provisorias, sino permanentes. El poder para sellar estaba con nosotros. Ninguna autorización le excede en valor y trascendencia. Dicho poder dota de vigor y durabilidad eterna a todas las ordenanzas que se efectúan con la debida autoridad, tanto por los vivos como por los muertos.
Queridos hermanos y hermanas, la construcción y el uso correcto de los templos ha sido en cualquier dispensación una señal de la iglesia verdadera de Jesucristo. Después de la dedicación del templo de Salt Lake en 1893, el presidente Wilford Woodruff animó a los miembros de la iglesia a encontrar los registros de sus antepasados y a registrar su genealogía, llegando lo más lejos posible para poder llevar los nombres al templo y realizar las ordenanzas de salvación y exaltación. Un año después, en 1894, el mismo presidente Woodruff supervisó la creación de la Sociedad Genealógica de Utah. 100 años después, en 1994, el elder Russell M. Nelson, entonces miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo: los acontecimientos de ese año histórico establecieron la investigación de historia familiar y el servicio en el templo como una sola obra de la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos anima como miembros de su Iglesia a preservar nuestra propia historia familiar, a aprender de nuestros antepasados y hacer los arreglos necesarios para que ellos también reciban las ordenanzas del Evangelio en los templos, a fin de ayudarlos a progresar en la senda de los convenios, lo cual los bendecirá con una familia eterna. Ese es un enfoque central del plan de nuestro Padre Celestial, unir las familias por esta vida y por la eternidad. Para aquellos de ustedes que aún no se sientan capaces de realizar esta obra, deben saber que no están solos. Todos podemos recurrir a las herramientas que la Iglesia ha preparado y que se encuentran en los centros de Family Search, que antes conocíamos como los centros de historia familiar. Estos centros de Family Search han sido diseñados de manera que casi cualquier persona, con poca ayuda, pueda encontrar la información de sus antepasados y organizarla debidamente para poder llevarlos a la casa del Señor. Por favor, contacten a los consultores de historia familiar de su barrio o rama, quienes los guiarán en cada paso del camino. A medida que sigamos la guía de los profetas y aprendamos cómo hacer nuestra historia familiar y realicemos las ordenanzas del templo por nuestros antepasados, experimentaremos un gran gozo, al punto que no podremos dejar de hacerlo. El Espíritu inundará nuestro corazón, despertará nuestras facultades para lograrlo y nos guiará en la búsqueda de los nombres de nuestros antepasados. Sin embargo, recordemos que la historia familiar va más allá de solo buscar nombres, fechas y lugares. Es unir las familias y sentir el gozo que viene de extenderles las ordenanzas del Evangelio. Amo la inspirada enseñanza de nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson, quien ha dicho: el templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual, porque el Salvador y su doctrina son la esencia misma del templo. Todo lo que se enseña en el templo, mediante la instrucción y el Espíritu, amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados del sacerdocio. Luego, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de su poder sanador y fortalecedor. Ciertamente, la obra del templo y de historia familiar son una misma obra en la Iglesia. Testifico de estas verdades. Yo sé que esta es la Iglesia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, a quien recordamos y veneramos en estos días de Pascua de Resurrección. Sé que Él nos ama y que cuando guardamos los convenios y ponemos nuestra confianza en Él, Él nos inviste con su poder sanador y fortalecedor. En el nombre de Jesucristo. Amén. And certainly, the work of the temple and family history are one and the same work in the church. I testify to these truths. I know this is the church of the Lord Jesus Christ, our Savior and Redeemer, to whom we remember and venerate
at this Easter time. I know He loves us. And when we keep our covenants and put our confidence in Him, He endows us with His healing and strengthening power. In the name of Jesus Christ, amen. We are grateful Agradecemos a todos los que nos han hablado esta tarde y por la hermosa música que se nos ha proporcionado. Les recordamos de la sesión general del sábado por la noche, que será transmitida desde el centro de conferencias esta noche a las 6 de la tarde, hora de Salt Lake City. La transmisión nacional de música y palabras de inspiración se emitirá mañana por la mañana, de 9:30 a 10, hora de Salt Lake City. La sesión de la conferencia del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. El último discursante de esta sesión será el elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de sus palabras, el coro terminará esta reunión cantando "Conmigo quédate, Señor". La última oración la ofrecerá la hermana Tracy Browning, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. Once upon a time, a father was about to leave for the evening Había bishop. una vez un padre que estaba por salir a una reunión de obispado en la noche. Su hijita de 4 años se le puso enfrente, ataviada en pijama y sosteniendo un ejemplo de historias del libro de Mormón. ¿Por qué tienes que ir a una reunión?, le preguntó. Porque soy consejero en el obispado, respondió él. Pero él es mi papá, protestó la hija. Él se arrodilló frente a ella y le dijo: mi amor, sé que quieres que te lea y que te ayude a dormir, pero esta noche tengo que ayudar al obispo. La pequeña respondió: ¿el obispo no tiene un papá que le ayude a irse a dormir? Estamos eternamente agradecidos por los innumerables miembros que sirven diligentemente en la Iglesia de Jesucristo de todos los días. Su sacrificio realmente es sagrado. Pero, como esta pequeña parecía entender, hay algo igualmente sagrado, algo irreemplazable, en que un padre cría a sus hijos. Es un reflejo del modelo de los cielos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Divino, seguramente se regocija cuando sus hijos son instruidos y nutridos por sus padres en la tierra. Padres, gracias por todo lo que hacen para criar a sus hijos. Hijos, gracias por todo lo que hacen para criar a sus padres. Porque, como todos los padres saben, a menudo aprendemos de nuestros hijos en cuanto a la fe, la esperanza y la caridad, tanto como ellos aprenden de nosotros. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en el gran riesgo que nuestro Padre Celestial toma cada vez que envía a uno de sus hijos a la tierra? Estos son los hijos e hijas que Él ha procreado como espíritus. Tienen un potencial ilimitado. Están destinados a convertirse en seres gloriosos de bondad, gracia y verdad. Sin embargo, vienen a la tierra completamente indefensos, incapaces de hacer cualquier cosa excepto llorar para pedir ayuda. El recuerdo del tiempo que pasaron en la presencia de Dios está cubierto por un velo, al igual que el conocimiento de quienes son realmente y quienes pueden llegar a ser. Forman su entendimiento de la vida, el amor, Dios y su plan, basándose en lo que observan en las personas que los rodean, especialmente sus padres, que sinceramente también están tratando de entender todas esas cosas. Dios ha dado a los padres el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud.
de proveer para sus necesidades físicas y espirituales y de enseñarles a observar los mandamientos de Dios. Esto basta para mantener despiertos incluso a los mejores padres durante la noche. Mi mensaje a todos los padres es este: el Señor les ama. Él está con ustedes. Está a su lado. Él es su fortaleza para que guíen a sus hijos a tomar decisiones correctas. Acepten este privilegio y responsabilidad con valor y alegría. No deleguen esta fuente de bendiciones celestiales a nadie más. Dentro del marco de los valores y principios del Evangelio, ustedes son los que han de guiar a sus hijos en los detalles de las decisiones diarias. Ayuden a sus hijos a edificar la fe en Jesucristo, a amar su Evangelio y su Iglesia, a prepararse para tomar una vida de decisiones correctas. De hecho, ese es el plan de Dios para los padres. Satanás se les opondrá, los distraerá y procurará desanimarlos. Sin embargo, cada hijo ha recibido la luz de Cristo como una línea directa a los cielos, y el Salvador les ayudará, a ustedes los guiará y los alentará. Busquen su ayuda, consulten al Señor. Así como Jesucristo es la fortaleza de la juventud, Jesucristo también es la fortaleza de los padres. A veces podríamos preguntarnos si otra persona podría estar mejor calificada para guiar y enseñar a nuestros hijos. Pero no importa lo incapaces que se sientan, ustedes tienen algo que los habilita de manera única: el amor que le tienen a sus hijos. El amor de un padre por su hijo es una de las fuerzas más poderosas del universo. Es una de las pocas cosas de esta tierra que realmente pueden ser eternas. Ahora bien, quizás sientan que la relación que tienen con su hijo no es la ideal. Es allí donde el poder del Salvador se hace presente. Él sana a los enfermos y puede sanar las relaciones interpersonales. Él multiplica los panes y los peces y puede multiplicar el amor y el gozo en nuestro hogar. El amor que le tienen a sus hijos crea un ambiente fértil para enseñar la verdad y edificar la fe. Hagan de su hogar una casa de oración, de instrucción y de fe, una casa de experiencias gozosas, un lugar donde haya un sentido de pertenencia, una casa de Dios, y pidan al Padre con toda la energía de sus corazones que sean llenos de su amor, que Él otorga a los que son discípulos de su Hijo Jesucristo. Otra fortaleza que tienen como padres es la oportunidad de ejercer una influencia diaria y continua. Los compañeros, los maestros y las personas influyentes de los medios sociales van y vienen, pero ustedes pueden ser la influencia más constante y estable en la vida de sus hijos. Sus esfuerzos podrían parecer pequeños en comparación con las fuertes voces que sus hijos escuchan en el mundo. En ocasiones puede que se sienta que no estén logrando mucho, pero recuerden que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Puede que una noche de hogar, una conversación sobre el Evangelio o un buen ejemplo no cambien la vida de sus hijos en un momento. Igual que una gota de lluvia no hace crecer inmediatamente una planta, pero la constancia de las cosas pequeñas y sencillas día tras día nutre a sus hijos mucho mejor que un diluvio ocasional. Esa es la manera del Señor. Él les habla a ustedes y a sus hijos con una voz apacible y delicada, no con una voz de trueno. No sanó a Naamán con alguna gran cosa, sino mediante el acto sencillo y repetido de lavarse. Los hijos de Israel disfrutaron el festín de codornices en el desierto, pero los que los mantuvieron vivos fue el pequeño y sencillo milagro del maná, su pan de cada día. Hermanos y hermanas, el pan de cada día se prepara y se sirve mejor en el hogar. La fe y el testimonio se fomentan mejor de maneras normales y naturales. Un bocado a la vez, en momentos pequeños y sencillos, en el constante flujo de la vida diaria. Todo momento es un momento para enseñar. Cada palabra y acción puede ser una guía para tomar decisiones.
Es posible que no vean los efectos inmediatos de sus esfuerzos, pero no se rindan. Todas las cosas tienen que acontecer en su hora, dijo el Señor. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. ¿Qué obra podría ser mayor que la de ayudar a los preciados hijos de Dios a aprender quiénes son realmente y edificar su fe en Jesucristo, su Evangelio y su Iglesia? Jesucristo bendecirá y magnificará los esfuerzos constantes de ustedes. Otra de las maneras poderosas que el Señor apoya a los padres es mediante el don de la revelación personal. Dios está deseoso de derramar su Espíritu para guiar a los padres. A medida que oren y sean receptivos al Espíritu, Él les advertirá de peligros ocultos, les revelará los dones, fortalezas e inquietudes no expresadas de sus hijos. Dios les ayudará a ver a sus hijos como Él los ve, más allá de su apariencia externa, hasta ver el interior de su corazón. Con la ayuda de Dios, pueden aprender a conocer a sus hijos de una manera pura y celestial. Los invito a aceptar el ofrecimiento de Dios de guiar a su familia mediante la revelación personal. Cuando oren, busquen su guía. Quizá la ayuda más importante que Jesucristo brinda a los padres es el potente cambio en el corazón. Es un milagro que cada uno de nosotros necesita. Imaginen por un momento esta situación. Ustedes están en la capilla escuchando un discurso sobre las familias. El discursante describe un hogar perfecto y una familia incluso más perfecta. El esposo y la esposa nunca discuten. Los hijos solo dejan de leer las escrituras cuando es hora de hacer la tarea. Y de fondo se escucha la música de amar a otros. Antes de que el discursante llegue a la parte en la que todos alegremente se ponen a limpiar el baño, ustedes ya están pensando, mi familia no tiene esperanza. Estimados hermanos y hermanas, tranquilos. Todos los de la congregación piensan lo mismo. La verdad es que a todos los padres les preocupa no ser lo suficientemente buenos. Por suerte, existe una fuente divina de ayuda para los padres. Jesucristo. Él es la fuente de nuestro gran cambio de corazón. Conforme abran el corazón al Salvador y sus enseñanzas, Él les mostrará las debilidades que tienen. Si confían en Jesucristo con un corazón humilde, Él hará que las cosas débiles sean fuertes. Él es el Dios de milagros. ¿Significa que ustedes y su familia serán perfectos? No, pero mejorarán. Mediante la gracia del Salvador, poco a poco, desarrollarán más de los atributos que los padres necesitan. Amor por Dios y sus hijos, paciencia, abnegación, fe en Cristo y valor para tomar decisiones correctas. Nuestra labor de edificar la fe en Jesucristo se centra en el hogar. Es la persona individual y es apoyada por la Iglesia. Además de las Sagradas Escrituras y las palabras de los profetas, la Iglesia del Salvador ofrece muchos recursos para ayudar a los padres y a los hijos a tomar decisiones correctas. Para la fortaleza de la juventud, una guía para tomar decisiones nos da una lista de cosas que debemos y que no debemos hacer. En ella se enseñan verdades eternas para ayudar a tomar decisiones que se centren en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Léanla con sus hijos. Permitan que ellos hablen sobre ella. Ayúdenles a que estas verdades eternas y divinas guíen sus decisiones. Las conferencias para la juventud, FSI, son otro recurso maravilloso. Espero que todos los jóvenes asistan. Invito a los jóvenes adultos solteros a participar en estas conferencias como mentores y consejeros. Invito a los padres a que aprovechen el ímpetu espiritual que sus jóvenes traen a casa después de las conferencias. Los niños y los jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen maestros, asesores y mentores. A menudo ustedes llegan a la vida de una persona joven en un momento crucial
para edificar y apoyar la fe y el testimonio. Algunos de ustedes son adultos solteros, algunos nunca han tenido hijos. El servicio gozoso que ustedes prestan a los hijos de Dios es sagrado a los ojos de Dios. Mis queridos amigos, edificar la fe en un hijo es parecido a ayudar a una flor a crecer. No se puede tirar del tallo para hacerla más alta, no se puede abrir el capullo para que florezca antes, y no se puede descuidar la flor y esperar que crezca o florezca de manera espontánea. Lo que pueden y deben hacer por la nueva generación es brindar un terreno fértil y nutritivo con acceso a la fluyente agua celestial. Eliminen las malas hierbas y cualquier cosa que bloquee la luz del sol. Creen las mejores condiciones posibles para el crecimiento. Pacientemente permitan que la nueva generación tome decisiones inspiradas y que Dios obre su milagro. The result will be more El beautiful. resultado será más hermoso, más asombroso y más gozoso que cualquier cosa que ustedes pudieran lograr por su cuenta. En el plan del Padre Celestial, el propósito de las relaciones familiares es que sean eternas. Es por eso que, como padres, ustedes nunca se dan por vencidos, aun cuando no se sientan orgullosos de cómo hayan sucedido las cosas en el pasado. Con Jesucristo, el Maestro, Sanador y Salvador, siempre se puede empezar de nuevo. Él siempre da esperanza. Jesucristo es la fortaleza de las familias. Jesucristo es la fortaleza de la juventud. Y Jesucristo es la fortaleza de los padres. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Our loving Father, Nuestro amado Padre, es con mucha gratitud y una expresión de agradecimiento y humildad por las palabras que se nos dieron el día de hoy a través de la boca de tus siervos. Oramos para que lo podamos recibir con fe a través de la inspiración de tu Espíritu, que ponga en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pedimos que nos sueltes nuestras lenguas, que podamos compartir nuestro gozo con otros. Oramos por la bendición sobre nuestros corazones, que tenga más fe. Pedimos que bendigas nuestras manos y nuestros pies, que estén preparados para hacer tu obra, siguiendo tus instrucciones. Te amamos, Padre. Amamos a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado y que nos ha dado la salvación, que es nuestro ejemplo en todas las cosas. Oramos para tener su espíritu, tener más de su luz, más de su imagen en nuestra presencia. Oramos por su seguridad, por su constancia. Oramos que podamos mantenernos bajo su fortaleza y lo hacemos en el nombre sagrado de nuestro Salvador, sí, Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de un coro combinado de alumnos de la Universidad Brigham Young. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.